El trastorno obsesivo-compulsivo TOC es una condición de la salud mental con tres características principales. Las personas que padecen de este trastorno experimentan pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos, llamados obsesiones. Estas obsesiones generan ansiedad, angustia y miedo en el paciente, quien se ve compelido a realizar acciones compulsiones, en su intento por neutralizar las sensaciones desagradables asociadas a las obsesiones. El ciclo de las obsesiones y compulsiones requiere mucho tiempo diario e inhibe la realización de actividades importantes para la persona. Origen. El origen del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene una importante base genética, pero también influyen factores ambientales, como la transmisión de padres a hijos de sus manías. Por tanto, es frecuente encontrar a varias personas con TOC dentro de una misma familia. Los resultados de los estudios realizados entre familiares y gemelos son suficientemente convincentes como para que la comunidad científica coincida que la importancia de los factores genéticos en la expresión del trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, a pesar de los múltiples estudios y de los más 80 genes candidatos propuestos, ninguno ha gozado de una significación suficiente. Los estudios en las familias han confirmado que algo más del 20% de los familiares de un paciente también tienen trastorno obsesivo-compulsivo y otros familiares pueden tener también síntomas, sin llegar a cumplir todos los criterios diagnósticos del trastorno. Esta familiaridad es en parte debido a los factores genéticos. No obstante, también resulta evidente que hay factores culturales y ambientales que influyen en el inicio y el mantenimiento de estas conductas obsesivas compulsivas, que pueden llegar a transmitirse transgeneracionalmente de padres a hijos. Causas biológicas del trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de alteraciones genéticas descritas en el trastorno obsesivo compulsivo están directa o indirectamente relacionadas con la neurotransmisión de la serotonina. La serotonina se ha convertido en la diana de todos los fármacos comercializados hasta el momento para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es otra entidad diagnóstica diferente al trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Como su propio nombre indica, pertenece al grupo de los trastornos de la personalidad, y aunque su nombre pueda llevar a confundirla con el TOS, son entidades clínicas muy distintas. La personalidad podría definirla como un patrón de sentimientos, comportamientos y reacciones emocionales, características que distinguen y diferencian a la persona entre sí. Algunas de las características de dicho grupo de trastornos son que están profundamente enraizados y son de naturaleza inflexible. Son de adaptativos relativamente estables a lo largo del tiempo. Producen malestar en el entorno del sujeto. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad pertenece al grupo ansioso o temeroso de los trastornos de la personalidad. Las diferencias más importantes de este trastorno es la ausencia de las verdades, obsesiones y compulsiones. Una de las características de este trastorno son las siguientes: el perfeccionismo, la planificación continua de actividades, la dedicación extrema al trabajo, la importancia excesiva de los detalles, entre otros. Algunas de las características más notorias que poseen aquellas personas que padecen del trastorno obsesivo compulsivo, que pueden ser muy ordenados, limpios y excesivamente cuidadosos. Síntomas. El trastorno obsesivo compulsivo suele incluir tanto obsesiones como compulsiones, pero también es posible tener solo síntomas de obsesión o compulsión. Puedes o no darte cuenta que tus obsesiones y compulsiones son excesivas o irrazonables, pero ocupan mucho tiempo e interfieren en tu rutina diaria y en tu funcionamiento social, escolar o laboral. Síntomas de obsesión. Las obsesiones del trastorno obsesivo-compulsivo son pensamientos o impulsos e imágenes repetitivos
persistentes y no deseados, que son intrusivos y causan aflicción o ansiedad. Podrías tratar de ignorarlos o deshacerte de ellos, realizando un comportamiento o ritual compulsivo. Estas obsesiones suelen entrometerse cuando intentas pensar o hacer otras cosas. Las obsesiones a menudo tienen temáticas tales como las siguientes: miedo a la contaminación o a la suciedad, dudar y tener dificultades para tolerar la incertidumbre, necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas, pensamientos agresivos o horribles sobre la pérdida de control y el daño a sí mismo, pensamientos no deseados, incluida la agresión o temas sexuales o religiosos. Algunos ejemplos de los signos y síntomas de la obsesión incluyen lo siguiente: miedo a ser contaminado por tocar objetos que otros han tocado, dudas de que haya cerrado la puerta o apagado la estufa, estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o posicionados de cierta manera, imágenes de conducir tu automóvil entre una multitud de gente, pensamientos sobre gritar obscenidades o actuar inapropiadamente en público, imágenes sexuales desagradables, evitar las situaciones que pueden desencadenar obsesiones como el apretón de manos. A través del DSM-5, en función del grado de conciencia de esta enfermedad, establece las siguientes especificaciones: con introspección buena o aceptable, con poca introspección y con ausencia de introspección, creencias delirantes. Esta especificación aportaría información sobre aquel grupo de pacientes obsesivos que semejan a la psicosis y reflejaría, por tanto, la proximidad que se da en algunos casos, entre otros ambos de diagnóstico. En el DSM-5-4 únicamente se establecía la especificación de con poca conciencia de enfermedad. Otro aspecto que nos parece importante es en el énfasis del DSM-5, en la frecuente asociación del TOC con los trastornos por tics, en un torno de un 20 y un 30%. Fundamentalmente en el TOC de inicio de la infancia. En relación con esto, numerosos estudios han establecido razones para considerar dos grupos dentro del TOC, en base a la edad de inicio del trastorno. Un grupo de inicio juvenil, en torno a los 10 años, y otro que inicia en la edad adulta, en torno a los 20 años. La característica del primero con respecto al segundo sería, más frecuentemente en varones, con una más alta prevalencia de TOC en familiares de primer grado, una mayor duración y gravedad de la enfermedad, una mayor asociación con tics y trastorno de Tourette, probablemente con trastornos del espectro obsesivo. Trastorno dismórfico corporal. Otro de los grandes cambios ha sido la inclusión de este trastorno en el grupo de los trastornos obsesivos. Criterios en base a similitudes fenomenológicas, etiopatogénicas y de morbilidad, así como de respuesta a tratamientos, aproxima más esta tipología diagnóstica al espectro obsesivo que al somatomorfo. La gravedad varía. El trastorno obsesivo-compulsivo suele comenzar en la adolescencia o en la edad adulta joven, pero puede comenzar en la infancia. Los síntomas suelen comenzar progresivamente y tienden a variar en su gravedad a lo largo de la vida. Los tipos de obsesiones y compulsiones que experimentan también pueden cambiar con el tiempo. Los síntomas suelen empeorar cuando se experimentan un mayor estrés. El trastorno obsesivo-compulsivo puede considerarse un trastorno de por vida. Puede tener síntomas de leves a moderados o ser tan graves y prolongados que se vuelve incapacitante. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Hay una diferencia entre ser un perfeccionista, por ejemplo, alguien que busca resultados perfectos o un rendimiento impecable, y tener un trastorno obsesivo-compulsivo. Los pensamientos de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo no son simplemente preocupaciones excesivas por problemas reales en sus vidas o el placer de tener las cosas limpias u ordenadas de manera específica. Si tus obsesiones y compulsiones están afectando tu calidad de vida, consulta al médico o a un profesional de la salud mental. Causas. Se desconoce la causa del trastorno obsesivo-compulsivo. Las principales teorías son biológica, el TOC,
puede resultar de cambios en la química natural del cuerpo o en las funciones cerebrales. Genética. El TOC puede tener un componente genético, pero aún no se han identificado genes específicos. Aprendizaje. Los miedos obsesivos y los comportamientos compulsivos se pueden aprender al observar a los familiares o de forma gradual a lo largo del tiempo. Factores de riesgo. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo del desarrollo o desencadenamiento del trastorno obsesivo-compulsivo se incluyen los siguientes. Antecedentes familiares. El hecho de tener padres u otros miembros de familia con el trastorno puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos obsesivos compulsivos. Acontecimientos estresantes en la vida. Si has experimentado eventos traumáticos o estresantes, tu riesgo puede aumentar. Esta reacción puede, por alguna razón, desencadenar los pensamientos intrusivos, los rituales y el sufrimiento emocional característicos del trastorno obsesivo compulsivo. Complicaciones. Los problemas derivados del trastorno obsesivo compulsivo pueden incluir los siguientes, entre otros. El tiempo excesivo dedicado a los comportamientos rituales. Cuestiones de salud, como dermatitis de contacto por el lavado frecuente de manos. Dificultad para asistir al trabajo, la escuela o actividades sociales. Relaciones problemáticas. Mala calidad de vida en general. Pensamientos y comportamientos suicidas. Prevención. No hay una forma segura de prevenir el trastorno obsesivo-compulsivo, sin embargo, recibir tratamiento lo antes posible puede ayudar a evitar el trastorno, para así no alterar las actividades y la rutina diaria de cada persona que padezca el trastorno obsesivo-compulsivo.